Hasta el momento hemos visto nosotros el caso más sencillo, en el cual las funcionales, el funcional f, que nosotros, o la función f depende solamente de x, y y. Por esto es que se llama el más sencillo. Vamos a ver las generalizaciones que podemos manejar en este caso. Jóvenes, no voy a desarrollar en forma extensa los conceptos, sino simplemente voy a plantearlos. Hay muchos pasos intermedios, cálculos, que espero que ustedes los desarrollen como parte de su proceso de estudio. Entonces veamos el siguiente funcional. Un funcional b que depende de y, igual integral desde un punto A hasta un punto B de f, y en este caso vamos a considerar que el funcional tiene derivadas de orden superior, es decir, depende de nuestra variable x, de la función que es una función y de x, y' de x, esto hasta un y n de x, d de x. Esto es nuestra expresión número 1. Con condiciones de contorno, es decir, en los extremos siguientes. Y evaluado en A es igual a y sub 0, y' evaluado en A es igual a y' sub 0, así sucesivamente hasta y, la enésima menos 1 derivada evaluada en A es y n menos 1 sub 0. Y tenemos exactamente lo mismo para B. Entonces, como tenemos lo mismo para B, simplemente lo copio. Y donde veo A voy a poner B. Aquí el 0 también lo voy a cambiar porque no es la misma función, así que necesito otro índice. Entonces aquí voy a poner B1, B1, B1. Este conjunto de condiciones es 2. Y aquí nosotros vamos a decir que la función disculpen jóvenes, está fallando esto. Disculpen, no está escribiendo, no sé por qué no me escribe acá. Ok, gracias. La función f es n más 1 veces diferenciable. ¿Está bien? Diferenciable. Muy bien. Entonces, el problema consiste en hallar los extremales de este funcional. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vuelvo a repetir, no voy a hacer la deducción, simplemente voy a poner el resultado que aquí nos es cómodo. Los extremales del funcional 1 que tienen derivadas de orden 2n son las soluciones de la ecuación de Euler
Poisson. ¿Y cuál es esta ecuación de Euler-Poisson? Jóvenes, es prácticamente una generalización de lo que hemos visto. Fy menos la derivada con respecto a x de Fy' más la segunda derivada con respecto a x de f derivada de parcial de f con respecto a y2' menos, y así hasta el final, menos 1 a la n, dependiendo si es par o impar, la enésima derivada con respecto a x de f, la derivada de f con respecto a y n' igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, estos dos primeros términos son la ecuación de Euler-Lagrange que nosotros hemos visto anteriormente. Si seguimos el mismo procedimiento en el cual se obtiene esa ecuación, se obtiene esta expresión general. Aquí nosotros tenemos de que esta ecuación, está bien, es una ecuación de orden 2n, está bien, este n más este otro n adicional que nosotros tenemos. Entonces, esta necesita para solucionar condiciones. Y las condiciones tenemos que van a ser 2n. Acá están, n y n acá. Por lo tanto, la solución general de 3 depende de 2n variables, 2n constantes arbitrarias. Siempre es el doble del número de definiciones. Ahora, estas constantes arbitrarias se hallan utilizando las condiciones iniciales. Jóvenes, ¿esto está claro? Sí, está claro. Muy bien. Esa es una primera generalización. Vamos a proceder de la misma forma y vamos a ver la segunda generalización. En este caso, funcionales que dependen de varias funciones. Entonces, se tiene el siguiente funcional. B, que depende de y1 hasta yn. Esto va a ser igual a la integral desde a hasta b, una función de x1, y1, yn, y1', yn'. Jóvenes, aquí la generalización viene solamente por el lado del número de funciones, no del orden de la derivación. ¿Está bien? Con condiciones. Y nuestras condiciones van a ser los siguientes. Y sub k evaluado en a es igual a un a sub k. Y sub k evaluado en b es igual a un b sub k, donde este k recorre valores desde 1 hasta n. Esto es 4. De nuevo, aquí se tiene lo siguiente, la función f tiene segunda derivada continua. Segunda derivada continua. Entonces, de nuevo, los extremales se van a hallar de forma análoga. Entonces,
los extremales del funcional que tienen segunda derivada continua son las soluciones de las, y aquí es importante mencionar, ecuaciones de Euler-Lagrange. Antes decía simplemente ecuación, aquí vamos a tener de ecuaciones, o sea, es un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones no es otra cosa que el f, la derivada de f con respecto a y sub k, menos la derivada con respecto a x de f, que depende su derivada parcial con respecto a y' sub k, igual a 0, donde este k recorre valores desde 1 hasta n. Entonces tenemos n ecuaciones. Tenemos n ecuaciones. La solución general del sistema 5 depende de 2n constantes arbitrarias. Que se determinan de las condiciones de contorno 4. ¿Está entendido, jóvenes? Lógicamente aquí se asume de que cada una de las funciones es independiente entre ellas. Este es el segundo caso que nosotros tenemos de generalización. Jóvenes, ¿pueden mezclar ambos? Claro que pueden mezclar ambos. Lógicamente, son para problemas más complejos. Muy bien. Continuemos con esta ampliación. Ahora vamos a tener nosotros funciones funcionales que dependen de muchas variables. Para ello, veamos el siguiente problema variacional. En este caso nosotros tenemos lo siguiente. El funcional va a depender de, voy a ponerlo así, z, que depende a su vez de x y de y. Y esto va a ser la integral por alguna región D de f, que depende de x, depende de y nuestra función es z, está claro, pero que depende de estas dos variables. Entonces tengo la derivada de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Y esto de x de y. Esta es nuestra expresión número 6. Las condiciones son de que este z de x y en la frontera, vamos a decir entonces tenemos nuestra región D y la frontera gamma, es igual a un phi de x y. Este es nuestro problema variacional. De nuevo, aquí nosotros tenemos que la función f tiene segunda derivada continua en esta región que estamos definiendo D. ¿Está bien? D. Y gamma es la frontera.
como ya lo hemos visto. Entonces, este es el siguiente caso de generalización. Ahora vamos a decir lo siguiente. Si la superficie Z es una superficie que depende de estas dos variables X y de Y, si la superficie Z que tiene segunda derivada continua. La necesidad de la segunda derivada continua viene en las formas, en el hecho de que la ecuación de Euler-Lagrange siempre duplica, aumenta el número o las derivadas internas que tiene. En eso consiste. Entonces, que tiene la segunda derivada continua, si esta superficie alcanza un extremo del funcional, el funcional 6, entonces, o sea, si esa función es un extremo, ¿está bien? Entonces, esta función z de xy, digamos, z igual a zxy, satisface la ecuación de Euler-Ostrogradski. ¿Cuál es la ecuación de Euler-Ostrogradski? La siguiente: f de z menos la derivada con respecto a x, y aquí nosotros vamos a tener df, derivada parcial de f con respecto a p, ¿está bien? Menos la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a q, igual a 0. Estas condiciones son 7, esto es 8. Donde aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, la derivada con respecto a x de este f de p es igual a f px más f pz derivada de z con respecto a x más f p derivada de p con respecto a x más f p q derivada de q con respecto a x. Lo mismo para y, derivada con respecto a y de f de q va a ser igual a f p y. Acuérdense que estos subíndices indican derivadas parciales, más f q, disculpen, este es q, ya no es p, fqz derivada de z con respecto a x más f de qp derivada de p con respecto a x más fqq derivada de q con respecto a x. Y adicionalmente a esto, nosotros tenemos que esta p es igual a la derivada de z con respecto a x y q es igual a la derivada de z con respecto a y. ¿Está bien? Entonces, nosotros resolvemos esta ecuación y de esta ecuación nosotros vamos a obtener la superficie Z. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No hay preguntas.
Muy bien, entonces, ya lo único que falta, disculpen, aquí me he equivocado, es derivar a estas derivadas ya son con respecto a y, son derivadas con respecto a y. Muy bien, entonces, solamente para acabar esto, un puntito más que vamos a ver. Invariancia en la ecuación de Euler. Y aquí nosotros tenemos que si el funcional b de y igual a integral desde a hasta b, f de x, y prima de x. Vamos a poner aquí ecuación 9. Se transforma mediante un cambio de variables entonces los extremales del funcional 9 se siguen hallando por medio de la ecuación de Euler. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Si tenemos este funcional a, b, f de x, y prima de x, y se transforma, ¿está bien? Se transforma en otro funcional, llamemos que se transforma en el funcional integral desde c hasta d, una función phi de u, v prima de du, y esto ha sucedido porque nosotros aquí hemos hecho lo siguiente, hemos pasado de x, y de x, hemos pasado a u, v de u. Entonces, nosotros vamos a tener de que los extremales se hallan a partir de phi de u menos la derivada con respecto a u de phi de b prima igual a 0. Disculpen, aquí es phi de v también. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros tenemos. En muchos problemas, el utilizar la invarianza de la ecuación de Euler, Lagrange, nos permite simplificar los problemas. Por ejemplo, si tenemos de que f depende de x, y prima, y por medio de alguna transformación de coordenadas hacemos que ya no dependa de u, o sea, ya no dependa de x, ya no dependa de u, entonces la expresión se simplifica bastante. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, estas son las generalizaciones que nosotros tenemos para el problema o los problemas del cálculo variacional.